Hola a todos. Bien, pues hemos llegado probablemente al último video de, pues tanto del semestre como, bueno, no igual no del semestre, pero bueno, de lo que se va a calificar y así también como el último video de lo que tiene que ver con funciones continuas. Bien, vamos a ver en esta ocasión dos teoremas, los últimos dos teoremas fuertes. Los quería dividir uno en cada video, pero creo que podríamos tener un mejor hilo de cada uno de ellos. Si los pongo en el mismo video, ya saben, pueden pararlo cuando quiera. Si no entienden alguna cosa, se van a comer y ya pueden regresar a terminar de ver estos teoremas, ¿no? Algo bueno, un spoiler, es que de estos teoremas, digamos que no hay muchos ejercicios que se puedan aplicar, porque simplemente es como una estructura sobre las funciones que que se tiene, ¿no? O sea, es como información que se encuentra sobre ellas, que bueno, ya por todos ya la conocemos. Sin embargo, lo importante, ya saben, es la demostración de estos teoremas. Así que bueno, vayamos a ello. El teorema que vamos a hacer primero, teorema fuerte 2. Teorema fuerte 2. Teorema 2, y este tiene nombre, ¿no? Teorema se llama de acotabilidad. El nombre suena un poco raro, pero bueno, de acotabilidad vamos a escribirlo, ¿no? Si f es una función continua, en AB, entonces f está acotada superiormente en AB. Es decir, existe n en los reales tal que f de x es menor o igual que esta n para toda x en AB. Ajá. Recuerden que la definición de acotabilidad, ajá, es muy similar a lo que nosotros utilizamos para poder acotarla cuando demostramos por límite epsilon delta. Recuerden que encontramos un número para el cual todo ese intervalo o esa función no importa por dónde, qué valor se tome del intervalo y evaluado en esta función, siempre va a ser menor que ese número. Entonces, bueno, creo que ustedes ya más o menos tienen una noción bastante clara de lo que es acotar algo. Entonces, bueno, en general es esto. La definición de acotabilidad es esto, ¿no? Que existe un número en los reales tal que la función es menor que ese número para toda x, cuando yo evalúo x en cualquier número del intervalo. Algo que hay que notar es que este intervalo es cerrado, ¿no? Entonces, bueno, algo que menciona Spivak, ya saben que la demostración que voy a presentar aquí viene del Spivak. Los nombres los saco del Bartlett. Es que, por ejemplo, gráficamente, si yo tengo una función, vamos a poner que está así, este está de A a B, aquí es A y aquí es B. Entonces, la función siempre está por debajo, vamos a ponerlo como viene en el Spivak, siempre está debajo de alguna función, alguna raya que esté aquí, y pues es, por ejemplo, es la función constante n, ¿no? Del número n. Si ven, todos los valores de la función valen menos que este número n. Obviamente estamos hablando del intervalo que va de a a b. Afuera de esto la función puede valer lo que sea. Entonces, bueno, lo importante es demostrar que esta función está aquí abajo, ¿no? O sea, siempre tiene valores en los reales. ¿Ok? Ya saben que la demostración de estos teoremas fuertes son un poquito extraños, un tanto intrincados por el hecho de que hay que definir algo raro. Así que bueno, empecemos. Es muy similar al teorema anterior. Creo que el teorema anterior, pues es el único que se puede aplicar y el de los difíciles, aparte de que los siguientes teoremas como que la demostración es parecida, ¿no? Vamos a definir un conjunto muy similar al que definimos la vez anterior,
Ajá. Que va a cumplir, pues, otra vez, aquí esto es A, va a cumplir con ciertas cosas raras, y F está acotada superiormente en A, X. Ajá, vamos a dejar de lado un poquito esto. Y bueno, vamos otra vez a entender, ¿no? Bueno, creo que no leímos el teorema. Teorema, si f es una función continua en el intervalo, recuerden que también de estos teoremas fuertes, son teoremas fuertes que tienen que ver con funciones continuas, ¿no? Por eso la hipótesis, o de las hipótesis más fuertes, es que la función debe ser continua, en un intervalo. Recuerden que cuando traten de entender estos problemas, también traten de entender qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa que sea continua en un intervalo? Y esas cosas, ¿no? Entonces quiero mostrar que f está acotada en todos los puntos, ¿no? Bueno, en todo el intervalo. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a agarrar un conjunto muy similar al anterior, en el cual va a tener otra vez dos propiedades, ¿no? La primera es que x debe estar entre a y b, ¿no? Recuerden que estamos agarrando números en los reales, y otra vez especifico que este conjunto es un conjunto de números, es un conjunto de los números reales. Entonces yo tengo que voy a agarrar x que está en el intervalo AB, de aquí a acá, y quiero ver si f está acotada superiormente en el intervalo A, X. Vamos a hacer un dibujo para entenderlo un poco. Vamos a olvidar esta gráfica, vamos a poner una más sencilla. En realidad no importa dónde esté, puede ser positiva o negativa. Vamos a ponerla así aquí. Esta es mi función, ¿vale? Este de aquí es el punto A, este de aquí es el punto B. Aquí es lo que vale f de A y aquí es lo que vale f de B. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Quiero agarrar números, en los números reales, de tal suerte que, por ejemplo, yo agarro este x1, entonces quiero, este x1 va a pertenecer a A si en todo este intervalo la función está acotada. Recuerden que acotada significa que está por debajo de algún número, en este caso, por ejemplo, está acotada por f de B. Obviamente la función puede que sea, no sea así de sencilla, ¿no? Puede que sea así como así, y luego aquí así, y ya todo se ponga plano, no sé, ¿no? Mientras sea continuo puede ser lo que ustedes quieran. Fíjense que, ¿qué funciones conocen que no sean acotadas? Bueno, algo por lo que es interesante, por ejemplo, 1 en x no es acotada cuando llega a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo encontrar yo un número en el cual la función no siga creciendo. Cuando está tiende a 0, crece al infinito. Entonces más o menos es eso. Decir que si una función es continua, no tiende al infinito. Entonces, bueno, aquí es claro que en ese intervalo, pues sí, ¿no? Entonces la idea es ir agarrando todos los puntos, que cumplan con eso, ¿no? Que yo agarro todo el intervalo y la función está acotada. Al final, lo que quiero demostrar es que todos los puntos del intervalo desde A hasta B pertenecen a este conjunto, ¿no? Porque quiero decir que está acotada en todo el intervalo. Entonces, bueno, la idea principal primero es entender este conjunto, que es muy similar al anterior. Quiero agarrar números de esta recta, para el cual cuando ya agarro el intervalo de A hasta el número que yo estoy viendo, todo ese intervalo la función está acotada. Entonces vamos a entender que la idea de este teorema va a ser como, por ejemplo, bueno, la primera parte, que es lo que vamos a hacer ahorita, o que quiero explicar de manera general, es por ejemplo que, vamos a quitar todo esto, ¿no? Que ya quedó como medio sucio. Entonces, a ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál es la idea? Fíjense. Sabemos que este es el punto A y sabemos que este es el punto B. Vamos a ver primero que A pertenece al conjunto, obviamente porque f de A es un valor finito, entonces como que f de A, si agarramos f de A más 1, pues ya está acotado, ¿no? Entonces, en este pedazo, pues sí, ¿no? Ahora vamos a utilizar un teorema similar en donde un intervalo alrededor de él, toda la función debe estar acotada y ahorita vemos eso. Entonces digamos que hasta aquí está acotado. Bien, ahora nos vamos como a otro punto de por acá, y como la función es continua aquí también, entonces este punto también debe de pertenecer porque debe estar acotada y agarrar como pequeños intervalos entre puntos arbitrarios de tal suerte que así acabemos con toda la función. En donde pues la cota, vamos a agarrar la cota más grande de todas y ese va a ser como la cota de las cotas superiores, como la bolsa que obtiene las bolsas de las bolsas. Olvídelo, ya estoy variando, ya es un poco noche. Bueno, en general esa va a ser la idea.
Entonces, bueno, vamos a meter la definición formal de una función acotada, nada más para tenerla ahí por si no la había puesto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí definición, una función f de x está acotada en AB si existe m en los reales o n en los reales, en los reales, perdón, tal que aquí generalmente se pone el valor absoluto, ¿no? Para que de m con x en AB. Entonces es exactamente lo mismo que está ahí arriba, simplemente aquí lo pongo como definición para que lo tengan por si no lo tenía, no lo había puesto. Ok, entonces bueno, vámonos a la demostración. Ya saben que la idea principal de todo esto a veces, o lo en general, es lo siguiente, ¿no? Primero, vamos a demostrar que nuestro conjunto que nos estamos tomando no es vacío, ¿no? Entonces no es vacío, ya que el elemento A en A, el elemento A pertenece a. Ajá. Por lo que decíamos, ¿no? Como por hipótesis, f de A, ¿qué? No, el límite cuando x tiende de f de A de f de x es igual a f de A. Es decir, el valor de esta función evaluada en A es f de A, ¿no? Y así como su límite. Entonces, digamos que f de A más 1, pues va a ser más grande que f de A, ¿no? Por lo tanto, ya vemos que está acotada por este número, por ejemplo. Entonces, es fácil ver que el elemento A pertenece a A. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Y por otro lado, B es cota superior del conjunto A. Ajá. Ese queda claro, ¿no? Porque el conjunto B, o sea, yo sé que A en el intervalo AB, ajá, A es digamos que el primer elemento del conjunto A. Recuerden que A son todos los elementos que están en este conjunto tal que F está acotada. Entonces B, al ser el último elemento, pues B es una cota superior. Esto es un poquito raro, no sé si se entienda, pero entiendan que más bien A, vamos a regresar un poquito eso, yo creo que con eso puede quedar un poco más claro. A es un conjunto de las X que van de A a B. O sea, primero es como que me restrinjo a estos, ¿no? Y luego la otra condición es que F esté acotada superiormente. Entonces el mínimo número que puede tener X, ya vimos que es A, y el máximo es B. No puede ser más grande que B. X no puede valer B porque por la primera restricción el número más grande que puedo agarrar de X es B. Ajá. El que tal vez podría ser, si F no está acotada en algún lugar, entonces ya no puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces eso significa que B debe ser la cota superior. Y simplemente por definición, vamos a ponerlo así. Por definición del conjunto A. Del conjunto A. Ajá. O sea, por definición del conjunto A, B debe ser una cota superior. Bien, ahora vayámonos a lo siguiente. Como les había comentado en la idea general, es que como yo tengo que este de aquí es cota superior y aparte algo que me ayuda, o unas partes de las hipótesis importantes es que es continua, ¿no? Entonces vamos a explotar esta hipótesis de que el límite que es continua en todos los puntos para hacer algo parecido a lo que le estaba diciendo aquí, ¿no? Si yo sé cuánto vale, digamos, la evaluación de f en A, si yo le sumo algo, eso va a ser una cota superior a todos los elementos. Voy a hacer algo similar utilizando la ayuda de, de que es continuo. Entonces vamos a tomar un teorema similar al anterior, ¿no? Que otra vez vamos a llamarle asterisco, que la otra vez lo estuve pensando y mejor vamos a llamarle teorema ayuda, ¿no? Porque digamos que es el que nos ayuda a demostrar el teorema grande, ¿no? Si f es continua en A, entonces existe un número delta mayor que 0 tal que f está acotada superiormente en el intervalo
A menos delta, A más delta. Ajá. Fíjense que este teorema ayuda. Digamos que lo que está haciendo es como un tipo teorema fuerte, pero pues más light, ¿no? Porque de aquí lo que queremos ver es que está acotado superiormente en un intervalo completo. Y los teoremas ayuda solo están fijando que es continua en un solo punto. O sea, digamos que el teorema fuerte es en un intervalo completo, o sea, muchísimos números. Los teoremas ayudas simplemente nos estoy enfocando en qué pasaría en un solo punto. Entonces, fíjense, lo que dice aquí es que f es continua en A, entonces debe existir un número delta mayor que 0 tal que f está acotada superiormente en el intervalo alrededor del punto. Es decir, yo lo que quiero es que aquí tengo mi función, ¿no? Yo sé que aquí en el punto A mi función es continua, entonces la evaluación es f de A. La idea, ya saben que la idea de continuidad es como tratar de entender a la función cerca bueno, alrededor de la vecindad del punto donde quiero sacar el límite, en este caso alrededor de A. Entonces, si es continua en A, entonces A, la función debe estar acotada en cierto intervalo alrededor de A. Recuerden que podemos hacer que sea muy grande o muy pequeño este intervalo. No importa, lo único que queremos saber es que alrededor de A está acotada la función. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Vamos a tratar de encontrar de qué tamaño debe ser el delta para que la función siempre esté acotada, utilizando como hipótesis de que es continua. Entonces, bueno, vayámonos a ello. Recuérdense que la hipótesis principal de todo esto es que la función es continua, y una función es continua si su límite cuando x tiende al punto es f evaluado en el punto. Así que bueno, ya tenemos eso. ¿Qué significa? Que para todo epsilon existe un delta mayor que 0, tal que para 0 mayor que x menos a menor que delta implica que f de x menos f de a es menor que epsilon. Me gusta repetir esto en la definición del límite. Esto es un número arbitrario. Cuando es continua, el límite debe valer exactamente la evaluación en a. Entonces, bueno, ya tenemos eso ahí. Y ya sabemos que por hipótesis esto es cierto. Esto es cierto para cualquier epsilon. En particular para epsilon igual a 1. Debe existir un delta, ¿no? Vamos a llamarle un delta sub 1 porque, pues, de este 1, ¿no? Nada más. Entonces, en un intervalo, fíjense si agarro x que cumplan con esto, que esto, recuerden que significa menos delta, menor que x menos a, menor que delta, todo le sumo a. Entonces son las x que estén en este intervalo, ¿no? En este intervalo. Que este intervalo, pues aquí son a menos delta, a más delta. Recuerden que este tipo de intervalos que están alrededor de un punto se les conoce como vecindad de radio delta. Muy bien, en este caso es delta 1, ¿verdad? Porque estoy tomando este delta 1. Entonces, como si yo agarro x que estén en este intervalo, eso implica que f de x menos f de a es menor que 1. Porque estamos tomando en el caso para que epsilon es igual a 1, existe este delta 1 en particular. Aún más, esto de aquí, yo puedo utilizar la desigualdad del triángulo para el otro lado, y esto quedaría menos f de a es menor que 1, ¿verdad? Aquí en valor absoluto. Lo paso del otro lado, f de x es menor que 1 más el valor absoluto de a, de f de a. Y fíjense que ahora ya por fin acoté la función f de x. Para las x que están en este intervalo, f evaluado en x debe estar acotado por este número. Y fíjense que este número ya es un número real, que es muy similar al número que les había contado, ¿no? La evaluación de f en a más 1. Aquí en valor absoluto porque digamos que si la función está en negativo, pues digamos que agarramos el más negativo, lo pasamos para arriba, que sería como el número más alto de aquí, y ya lo acotamos superiormente. Aunque si la función es negativa podemos acotarlo por 0, bueno, esa es la idea en general. Bien, entonces bueno, ya tenemos esta cota. Podemos haber especificado que f de a fuera positivo para que tuviera un poquito más de sentido, pero bueno, en general esto funciona, ¿no? Esto es cierto, y pues ya. Entonces ya tenemos que f de x está acotada. Por lo tanto,
pues ya f de x está acotada. Está acotada en, pues eso, ¿no? A menos delta y a más delta. Fíjense que aquí estoy tomando esta acotada superiormente. Yo creo que un ejercicio bueno sería que hicieran la misma demostración, pero que pasa si estuviera acotado inferiormente. Es decir, poner todas las definiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, definición. Una función se dice que está acotada inferiormente si existe, vamos a llamarle n menor que f de x, tal que para toda x en AB existe n tal que para toda x está b, n es menor que f de x, ¿no? Digamos que hay un número menor, ¿no? Que la función sea mayor que este número, por eso está acotada inferiormente. Entonces poder hacer la demostración de este teorema ayuda para lo mismo. Si f es continuo en a, demostrar entonces existe un número delta mayor que 0 tal que f está acotada inferiormente, y hacer lo mismo, ¿no? En este caso ahora quisiera que la desigualdad fuera para el otro lado. Entonces bueno, ahí tenemos bastantes teoremas que nos ayudan de valor absoluto para poder demostrarlo. Bien, regresamos al teorema fuerte. El teorema fuerte pues diría lo siguiente, ¿no? O bueno, en realidad todavía vamos a regresar al teorema. Queremos ver que está acotado superiormente. ¿Cuál fue la idea principal? Definir este conjunto A, en donde pues ya sabemos que está acotada por B, ¿no? Porque B es parte de este intervalo y es el número más grande que puede obtener la función, ¿no? Entonces, como decíamos, vamos a ver cómo es continua en todos los puntos. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. Aquí está A, B. Ya sabemos que es continua en A, entonces debe ser continua en cierto intervalo. Ahora vamos a agarrar otro punto arbitrario del intervalo AB, ¿no? Por ejemplo, no sé, Z1. Y en Z1 también debe ser continua, entonces debe estar acotada en este cierto intervalo. Luego en este otro cierto intervalo y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Esto cómo lo vamos a representar en nuestra demostración? Bueno, vamos a decir que esto se va a cumplir para todos estos puntos. Por lo tanto, si ven, el conjunto A debe tener como supremo al punto B, para que así esté acotado superiormente en todo el intervalo A, B. Entonces esa va a ser la idea. Vamos a ver cómo A está acotado por B. Suponemos que el supremo de A, o sea, sabemos que existe porque está acotada, en específico por B, que el supremo de A, que se va a llamar alfa, es B. Es decir, que alfa, vamos a demostrar que alfa es igual a B, o sea, el supremo de A debe ser exactamente B, y al decir esto, vamos a acabar diciendo que todo el conjunto A, va desde las x que van de A hasta B, es decir, todo el intervalo está acotado, en todo el intervalo A, B está acotado. Entonces, bueno, para demostrar que alfa es igual a B, pues vamos a utilizar tricotomía, ¿no? Tricotomía. Ya sabemos que alfa no puede ser mayor que B, ¿por qué? Es una pregunta bastante sencilla, pero bueno, estaría bien. No, espérenme. Sí. Esto es bastante sencilla. Entonces podemos entender por qué esto es fácil de descartar. Alfa igual a B es lo que queremos. Entonces vamos a suponer que alfa es menor que B. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Procedamos por contradicción. Queremos demostrar que alfa es igual a B, donde alfa es el supremo. Haciéndolo por tricotomía, sabemos que alfa no puede ser mayor que B. Esta es una pregunta que ustedes deben pensar, que debe ser más o menos sencilla. Y vamos a proceder por contradicción, es decir, vamos a suponer que alfa es menor que B. Vamos a suponer que alfa es menor que B. Bien, entonces, como alfa es menor que B, pues alfa debe estar en A, ¿cierto? En el junto A. Y por hipótesis,
por hipótesis, f es continua en alfa, ¿cierto? Como alfa es menor que b y mayor que a, entonces debe estar en el conjunto A. Y la hipótesis principal, vamos a regresar a la hipótesis principal, es que f es una función continua en cualquier punto que está en AB. En particular, en este caso, debe ser continua en alfa, ¿no? Entonces, por el teorema ayuda, por el teorema asterisco ayuda, existe un delta mayor que 0, tal que la función f está acotada en alfa menos delta y alfa más delta, ¿cierto? Como alfa está acotado, como alfa es continuo, entonces debe estar acotada en este intervalo. Vamos a ponerlo aquí. Recordemos que aquí sería el punto donde es continua. Entonces la función debe estar acotada en todo este intervalo, ¿no? Tanto en alfa menos delta como alfa más delta. En particular, ¿qué pasa si yo tomo un punto de este lado? Se llama el x1. Entonces, por lo tanto, vamos a ponerle por lo cual, si tomamos un x1 que sea mayor que alfa, pero menor que alfa más delta, que obviamente debe existir este punto, notemos que x1, que x1 pues es mayor que alfa, ¿no? No sé por qué lo voy a repetir, pero bueno. Notemos que alfa es mayor que x1 y f está acotada en en el intervalo a, x1. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en este intervalo vamos a poner que por aquí está, ¿vale? Entonces estamos diciendo que alfa es el supremo, es decir, todos los elementos que están abajo de alfa, todos estos, cumplen con que f está acotada del intervalo ax. Es decir, hasta este punto está acotada, hasta este punto, hasta este punto, hasta este punto. Y como alfa es el supremo, es el último número del que puede estar acotado, entonces aquí también está acotado. Es decir, y como x1 también está acotado y en todo este intervalo también está acotado por el teorema ayuda, entonces esta f está acotada desde A hasta este x1 que yo estoy tomando. Es decir, ponerlo con otro color, desde aquí hasta acá. Entonces la función está acotada de ahí hasta acá. Por lo tanto, cumple con las características de la definición de este conjunto en especial, de este conjunto A. X está entre A y B y f está acotado superiormente desde A hasta ese x1, ¿no? Por el teorema ayuda y por lo que estoy argumentando. Por lo tanto, esta x1, pertenece a este conjunto A porque cumple con las especificaciones. Pero esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Porque x1 pertenece al conjunto A y x1 es mayor que alfa, ¿cierto? Por esto, miren aquí. Por eso creo que lo había repetido. ¿Por qué es una contradicción? Bueno, porque alfa es el supremo. ¿Qué significa que algo sea el supremo? Recuerden que el supremo es una cota, la mínima cota superior. Es decir, que alfa debe ser mayor o igual que s para toda s que esté en el conjunto A. En específico, esta x1 pertenece a y es mayor que este alfa, que el supremo. Y eso no puede ser, ¿no? Porque el supremo debe ser más grande que cualquier elemento de A. Entonces, llegamos a la conclusión de que alfa debe ser igual a b. Por lo tanto, y en un por lo tanto muy grande, f está acotada superiormente en el conjunto A, B. ¿Ok? Entonces simplemente es lo que dice este teorema. No se puede aplicar a algún ejercicio exactamente porque sería como acotar una función, pero bueno, como que eso lo tenemos muy claro. Lo único que dice eso, ¿no? Si yo tengo una función que se puede dibujar sin despegar el lápiz desde un punto hasta otro punto, yo puedo encontrar una línea en la cual la gráfica de la función va a estar abajo de esta línea.
Ujú. La única manera en que no pudiera estar debajo de alguna línea es que la función diverja, ¿no? Por ejemplo, que se vaya hasta el infinito. Pero si se va hasta el infinito ya no es continua, porque no puedo despegar el lápiz sin dejar de pintarla. Porque cuando acabaría de dejar de dibujar la gráfica, pues en el infinito, ¿no? Y eso nunca lo voy a poder dejar de hacer. Entonces en algún momento tengo que dejar de pintar. Y cuando deje de pintar, ahí pongo la raya, ¿no? Pero si pongo la raya ahí, significa que la función está acotada, por lo tanto no es infinita. Bueno, el caso es eso, ¿no? Al final es que quédense con eso. Yo puedo dibujo la función de A a B y pinto una raya arriba de ella y siempre voy a poder hacer eso. Es lo único que dice el teorema, que siempre voy a poder dibujar una línea de tal forma que toda la gráfica de la función quede debajo. Entonces, bueno, como no hay ejercicio para este teorema, pues bueno, nada, lo dejamos como que ya lo tenemos ahí. Ok, es interesante, obviamente es algo que ya sabíamos, porque siempre hemos tenido esa lógica, pero recuerden que el teorema es interesante por su demostración, ¿no? Y cómo necesitamos que a fuerza deba ser continua. Uh-huh. Hay otro tipo de funciones, por ejemplo, que dices, bueno, pues si la puedo dibujar como que es continua, pero si no es continua, existe una función, por ejemplo, que se llama delta de Dirac, que bueno, todavía está en específico si no es continua o no, en donde vale cero todo, en todos lados, pero en un punto, por ejemplo en 0, la función vale infinito. Entonces voy así, me voy al infinito y luego ya en el siguiente del 0 me voy para acá. Entonces fíjense, aquí la función es constante en todos lados excepto en este punto. Uh-huh. ¿Puedo dibujarla? No, porque tendría que dibujar un punto en el infinito y luego voy a regresar. Aquí esta línea no va. O sea, es nada más como para dibujar que se va al infinito. Pero bueno, aquí por ejemplo, si yo defino algo así en donde todo es continuo y de repente en un punto se va al infinito, pero su límite me da 0, pues no es continua, ¿no? Por lo tanto, pues ya no entra en el teorema. Bueno, esto no sé para qué se los conté, no sirve de nada. Bueno, vamos al teorema fuerte 3. ¿No? Teorema 3. Y este se llama teorema de máximos y mínimos. Máximo y mínimo. Uh-huh. Y dice lo siguiente. Si f es continua en a, b, entonces existe un número y entre a y b tal que f de x es menor que f de y para toda x en AB. Vamos aquí igual, ¿no? Entonces fíjense qué es lo que dice esto, ¿no? Este es el teorema de máximos y mínimos. Es básicamente eso, ¿no? ¿Qué significa un máximo y cómo adaptarlo a esto, ¿no? F es continua. En AB entonces existe un número y de AB tal que esta f de y vale más que cualquiera f de x, ¿no? Para cualquier x que está en AB. Obviamente esta y como está en algún punto en AB, entonces x puede valer en algún momento y estos dos van a ser iguales, pero va a ser el más grande, ¿no? Aquí le puse una nota, digamos, creo que para que lo entiendan. A y en AB, así se le conoce como máximo. Como máximo. Entonces, bueno, hay nada más para que lo tengan. Básicamente, si ven, es muy similar al teorema 2. O sea, el teorema 2 dice que la función está acotada. O sea, que existe una línea para el cual, pues eso es lo más... O sea... Vamos al dibujito. O sea, que por ejemplo esta, ¿no? Aquí está la gráfica y puedo encontrar un número del cual es más grande, ¿no? Sin embargo, lo de máximo significa que yo voy como existe como está acotada, entonces debe existir un punto en el cual yo pueda bajar, digamos que esta hasta lo máximo, esta línea, de tal manera o de tal suerte que toque el punto más alto que agarra la función, en este caso es este punto, y este va a ser más alto que cualquiera de todos los elementos que están aquí. Y al ser continuo, como no puedo ir más para arriba o diverger, entonces este debe ser el máximo. Entonces básicamente es eso. Se parece mucho a lo de acotado, sin embargo ahora piden un elemento muy específico para el cual este sea el máximo. No solo eso, sino que además sea un f evaluado en y. Porque si se dan cuenta, en el teorema de acotabilidad, esta n, que yo estoy pintando hasta el infinito, si yo no existe ningún valor de f que llegue hasta acá arriba, porque puede agarrar aquí la n, puede agarrar hasta arriba, o un n más grande, no importa, ¿no?
Pero aquí en específico quiero digamos, el número más grande. Y aparte quiero saber quién es ese número que al evaluarlo en f sea el más grande. Entonces, bueno, vayámonos a la demostración, ¿no? Esta es un poquito más sencilla. Bueno, más sencilla en el sentido de que... Bueno, ahorita lo vamos viendo. La función f, vamos a empezar con la demostración, f está acotada en AB, ¿no? Eso es lo que necesitamos primero, ¿no? Por el teorema fuerte 2. Por el teorema fuerte 2. Entonces eso ya nos ayuda, ¿no? Como ya está acotada, debemos de encontrar nada más quién es el valor máximo. Y pues bueno, es decir, así está acotada, significa que A igual a f de x, tal que x está en AB. Si ven, esta es la definición exacta de imagen directa de f del intervalo AB. Por eso como también es importante tener ese lenguaje de lo que se vio en el parcial 2. Entonces, bueno, ya con este A, bueno, nada más es eso, ¿no? Sabemos que este está acotado. Ajá, está acotado. Y si ven, el supremo de este conjunto, pues va a ser la función esa evaluada en este conjunto, ¿no? O sea, digamos el número más grande que puede agarrar f. Y ese es el que vamos a tomar como el máximo, ¿no? Y aparte vamos a demostrar que ese máximo va a existir, es un número que al evaluarlo en f va a valer eso, ¿no? Entonces, si llamamos al alfa como el supremo de A, ahora solo faltaría, como ya sabemos que como está acotado, entonces debe existir este alfa. Entonces encontraremos el y en AB, tal que f de alfa es igual, no, f de y, perdóname, bueno, eso va a quedar así en blanco, digo en azul. Entonces ya sabemos que este alfa existe, ¿no? Por el supremo. Como está acotado, debe existir el supremo, y el supremo es este alfa. Ahora vamos a encontrar el número, o vamos a demostrar que existe un y, tal que al evaluarlo en f valga este supremo. Entonces, para demostrar que existe este alfa, para encontrar que en verdad existe y que se puede hacer, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos lo contrario. Que no existe y en AB, tal que f de y sea igual a alfa. Es decir, que alfa no se puede ver como un f de y, ¿no? Esto vamos a ponerlo como separado para que se entienda eso, ¿no? Lo único que quiero demostrar es que no existe y. Supongamos que no existe y tal que f el valor en y valga alfa. Voy a repetirlo, porque creo que quedó claro. Voy a suponer que no existe una y en AB de tal suerte que cuando yo lo evalúe en f valga alfa, donde alfa es el supremo. Vamos a suponer que no pasa eso. Entonces vamos a ayudarnos de la siguiente función. Definamos la función g de x igual a 1 entre alfa menos f de x con x en el intervalo a, b. Fíjense que aquí es interesante esta definición de función. ¿Por qué? Porque como alfa menos f de x, esto nunca puede ser 0, porque estoy suponiendo que no existe x que valga alfa, por lo tanto f de x nunca va a valer alfa. Si nunca vale alfa, entonces esto no puede ser 0. Entonces, al no ser 0, g, vamos a poner eso, ¿no? Al no ser 0, alfa menos f de x para toda x en AB, porque estamos suponiendo que estos no pueden ser iguales, entonces esto de ahí nunca es 0. Entonces, por nuestros teoremas que tenemos de funciones continuas, entonces g de x es continua en AB. Fíjense que interesante, ¿no? Y es como utilizar todos los teoremas anteriores. Como g de x, está definido de esta manera, y esta manera digamos que está definido siempre, y entonces va a ser continua siempre y cuando el denominador nunca sea 0.
Ajá. Entonces va a ser continua. Obviamente vamos a partir eso, ¿no? De que esto de acá abajo nunca es cero. Pero nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer, porque nosotros queremos que esto valga cero. Entonces al final la contradicción va a ser en donde sí va a ser continua o no. Entonces es interesante cómo lo toma Spivak. Y bueno, ojalá pueda yo externar pues lo interesante que es esta función y cómo se demuestra, ¿no? En realidad se me hace bastante bonito cómo lo hace. Al ser continua, fíjense que al ser continua en AB, pues g de x debe estar acotada, ¿no? Una de las cosas del teorema 2, por el teorema 2, g de x está acotada, ¿no? Es decir, existe un número para el cual pues la función es menor que s. Ok, vámonos a lo siguiente, fíjense. Ajá. Por otro lado, vamos a ponerle así, por otro lado, alfa es el supremo de A. Ajá. Recuerden que el supremo de A es el valor de f de x. Ajá. Como alfa es el supremo de A, vamos a poner las definiciones que tenemos. No sé si recuerden que alfa es supremo siempre y cuando alfa sea mayor que s para toda s en A. En este caso, A que es son las funciones evaluadas en x, ¿no? Si ven aquí, ¿no? Son las x evaluadas en f. Entonces podemos reescribir esta cosa como las f de x. O sea, no importa cuánto valga x, alfa va a ser más grande para toda f de x en A. Donde x obviamente pues está en el intervalo a, b. Es decir, yo voy a agarrar, no importa en dónde esté AB, lo evalúo en f y alfa va a ser más grande que cualquiera de esos números, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, 2, para que sea un supremo, recuerden que necesitamos que sea la mínima cota superior y para eso es la otra, ¿no? Si yo agarro cualquier elemento b menor que alfa, debe de existir un s' tal que s' sea mayor que este b. Ajá. En palabras, lo que tenemos aquí es que si yo agarro cualquier número b menor que alfa, va a existir un f de x o una x tal que, vamos a ponerle x' porque esta x' digamos que es especial, tal que f evaluado en x' va a ser más grande que esta b. Espero que se entienda eso. Recuerden que lo que tenemos de supremo es eso, ¿no? Nosotros tenemos aquí el supremo, que es el más grande. Si agarramos un elemento que está antes de este supremo, digamos b, entonces nosotros vamos a poder encontrar siempre aquí un f de, bueno, un s tal que sea más grande que b. Es lo único que dice esto, ¿no? Y es exactamente lo que vemos aquí. Si tenemos que el número más grande, vamos a verlo en términos de esta función de máximo. Vamos a tenerlo lo siguiente. Si yo aquí tengo que este es mi... Bueno, vamos a poner otra función para que no piensen que es Vamos a poner que es así, ¿no? Ok, digamos que este es A y B. Ajá. Vamos a suponer que este parece que es el más grande, ¿no? Bien, como este es el más grande, si yo agarro un elemento más abajo de este, vamos a poner que este es el más grande, este es alfa, ¿no? Entonces vamos a agarrar un v que es menor que alfa. Entonces nosotros siempre vamos a encontrar un pedazo de gráfica que se va a llamar x', tal que el valor aquí va a ser más grande que b, pero menor que alfa, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que dicen, ¿no? Aquí hay otro b y vamos a encontrar este. Y así, ¿no? Sucesivamente, tal que este sea mayor. Bueno, ojalá se pueda otra vez externar eso, ¿no? Y aquí viene lo interesante, fíjense. Se me hizo interesante y me costó un poquito de trabajo verlo, pero bueno, esto es lo importante, ¿no? Vamos a verlo aquí. Pero ahora vamos a relacionar este supremo con esta función g, así que la vamos a copiar. Recuerden que g de x la estamos definiendo como 1 entre alfa menos f de x. Fíjense que esta es la idea de que no importa cuánto valga x, estamos suponiendo que no puede valer alfa, pero si eso sucede, vamos a ver qué es lo que pasa con g. Entonces, fíjense, recuerden que alfa, vamos a ponerlo otra vez aquí, es el supremo de A. Por lo tanto, cumple con las especificaciones que estábamos viendo, ¿no? En particular, la 2 es la que nos interesa, ¿no? Que siempre existe un B
menor que alfa y eso, ¿no? Vamos a escribirle aquí. 2. Si B es menor que alfa, existe un S' tal que S' es mayor que B. En este caso, nuestras S' van a tener la función de que existe unas X que al evaluarlo en F va a ser más grande que este elemento B. Bien. Ahora, B, recuerden que por la gráfica que estamos tomando debe ser menor que alfa. Vamos a suponer que B vale... primero vamos a suponer que el alfa es mayor que 0, por comodidad. Vamos a suponer que B, agarramos un B menor que alfa, es decir, por ejemplo, alfa medios. Es más pequeño que alfa, ¿no? Siempre y cuando sea mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Es menor, ajá, sí. Sí, no, pero si es negativo ven que no funciona, ¿no? Porque menos 1, la mitad de esto es menos 1 medio, ¿no? Y menos 1 medio es más grande que menos 1, por eso quiero agarrarlo positivo. No, aún así, aunque sea positivo o negativo, da igual. Bueno, entonces, imagínense que yo agarro como B igual a alfa medios para utilizar ¿no? Entonces, como alfa es el supremo, vamos a ponerlo así, como alfa es el supremo y alfa medios es menor que alfa, porque estamos suponiendo que alfa es positivo. Ajá. Entonces, existe, vamos a llamarle f evaluado en x1, ajá, para ponerle, pues, digamos que b sub 1, ¿no? Estamos agarrando aquí un b en específico. Tal que esta f de x1, ajá, es mayor que alfa medios, ¿no? Recuerden que esto lo estoy tomando de la definición de supremo, el inciso 2, ¿no? Ya saben que el primer inciso es demostrar que es una cota superior y el inciso 2 que es la mínima cota superior. Entonces es esto, ¿no? Lo que les contaba en este pedazo de gráfica que está toda fea, que si yo tengo aquí alfa y agarro un número menor, que en este caso b, por ejemplo, entonces yo siempre voy a encontrar un x1 que al evaluar la función va a ser más grande que este b. Entonces, bueno, eso es lo que tengo aquí plantado, ¿no? Si yo tomo a b1 como alfa medio, entonces debe de existir un x1 tal que f de x1 es mayor que esto. Ahora, recuerden que nuestro objetivo es tratar de entender quién es g de x y por qué es tan importante. Ahora todo esto le voy a restar alfa, ¿no? Entonces esto va a quedar alfa medios menos alfa menor que f de x1 menos alfa, ¿no? Y estoy restando menos alfa. Y esto también, por otro lado, esto debe ser menor que alfa, ¿no? Porque este de aquí es el supremo. Bueno, vamos a quitar esto para que no nos confundamos. Y bien, ¿no? Entonces, esto quedaría como menos alfa medios. Pueden creer que esto lo resté mal y no me quedaba hace rato. A todo lo multiplico por menos, entonces esto queda alfa medios, esto queda como mayor y esto queda como alfa menos f de x1. Ajá. Y eso tiene sentido, ¿no? Que bueno, eso, ¿no? ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? A ver, espérenme. Me veo porque les digo que hace rato estaba muy idiota y no me salía. Alfa medios, lo resto. Sí. Entonces, si se dan cuenta, pues ya, ¿no? Y tiene sentido de que este sea más grande que porque como que f de x1 y alfa se van pegando un poco, ¿no? Bien. Entonces, esto es mayor que 0. ¿Por qué? Porque como alfa es el elemento más grande y le estoy restando f de x1 que debe ser un elemento menor, entonces esto debe ser positivo, ¿no? Bueno, eso no importa, nada más como para que entiendan que esto es mayor que 0. Bien, ahora fíjense, si lo paso por acá y lo paso por acá, esto quedaría 1 entre alfa menos f de x1 mayor que 2 entre alfa. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver? No me dirán, vamos a reescribirlo de la siguiente manera, no sé por qué me gusta más verlo así. F de x1, pero este de aquí, ¿quién es? Este es g, ya no sé si se dan cuenta, esto de aquí es la definición de g. Entonces 2 de alfa es menor que g evaluado en x1. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que g de x1, o sea, mientras este de aquí
esto se vaya pegando más a f, el valor de f evaluado en algún punto, se vaya pegando más al valor del supremo, esta función, fíjense que se va haciendo más grande. Como esta se va haciendo más pequeña, bueno, esta es la definición de g, esta se va haciendo más grande. Si ven, eso es lo que dice esta desigualdad, que g evaluado en x1 es más grande que este cociente. Alfa podría ser muy pequeño, obviamente. No, bueno, si es muy pequeño, esto es muy grande, entonces esta función se hace como muy grande. Entonces, digamos que estoy comparando esta desigualdad en ese término. Estamos viendo que esta función como que empieza a hacerse más grande mientras estoy agarrando esas b's. O bueno, más bien eso es como el spoiler, ¿no? Ahora vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar, si lo vemos de la siguiente manera, digamos que aquí está alfa y nosotros agarramos alfa medios. Ahora vamos a agarrar el b's que se vayan acercando cada vez más a alfa, a ver qué sucede. Entonces vamos a agarrar cada vez más pegados a alfa, ¿no? Por ejemplo, 3/4 de alfa, que sería como por aquí. B igual a 3/4 de alfa. Como es el supremo, por lo mismo que tenemos acá, pues debe de existir un x2, tal que f evaluado en x2 sea más grande que este 3/4 de alfa. Recuerden que estos x2 deben de estar en AB, de tal manera que pues esto se cumpla, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a restarle todo a alfa. Entonces esto me quedaría, ¿qué? Sí, menos alfa cuartos menor que f de x2 menos alfa. Otra vez todo lo multiplico por menos. Alfa cuartos es mayor que f de x2. No, alfa menos, y esto es positivo, ¿no? Otra vez. Y volvemos a cambiarlo. Y esto quedaría, ¿qué? 1 entre alfa menos f de x2. 4 entre alfa y aquí mayor, ¿no? Y otra vez lo volvemos a escribir y esto queda 4 entre alfa mayor que g de x evaluado en 2. Si ven, este número es más grande que este. Si ven, mientras voy agarrando alfas que se vayan pegando, v's, perdón, que se vayan acercando más a alfa, este número se va haciendo más grande. ¿Sí? Vamos a poner otro. Si b3 ahora es igual a 7/8 de alfa, si ven, esto ya se va pegando más, hacemos lo mismo, no debe existir un x3 tal que f evaluado en x3 es mayor que 7/8 de alfa. Entonces ahora igual resto todo, esto que me daría menos 1/8 de alfa menor que f de x3 menos alfa. Recuerden que a esto le estoy restando alfa. Multiplico todo por menos, este me queda 8 y este me queda alfa menos f de x3. Esto es mayor que 0. Lo paso de un lado al otro. Alfa menos x3 es menor que 8 entre alfa. Diablos, COVID. Entonces esto es 8 entre alfa mayor que g de x3. Entonces si se dan cuenta, ¿qué es lo que va pasando con este número? Se va haciendo más grande, ¿no? Y esta función es más grande que este número. Mientras yo voy agarrando b's más cercanos a alfa, yo estoy encontrando x de tal manera que al evaluarlos en f, y al utilizar esta función g se va haciendo muy muy grande. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro un b tan cercano a alfa, que en realidad no lo puedo escribir de tan cercano que es, vamos a llamarle nada más que es b, o sea, es tan cercano a alfa, pero no es alfa, entonces no sé bien quién va a ser, pero lo voy a llamar b, entonces aquí debe existir un x sub b, tal que pues sea más grande xb que este x evaluado en f que esta v, ¿no? Bien, ahora a todos les restamos alfa, b menos alfa menor que f de esta x sub b menos alfa. Lo resto, todo lo multiplico por menos, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice hace rato, pero ahora con estas variables en particular, esto es mayor que 0. Y fíjense lo siguiente, esto lo paso para abajo, x de f de xb mayor que 1 entre alfa menos b. ¿Qué es lo que está? Y esta función, vamos a reescribirlo.
es mayor que, y esta recuerden que es G evaluada en esta XV. Entonces fíjense, esto de aquí siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque esta B siempre debe ser menor que alfa. Ajá. Así que este número lo voy a llamar epsilon. O es más, vamos a llamarle alfa. No, alfa no, n. Ajá. N. ¿Por qué n? No sé. Entonces, este número n, fíjense, que puede tomar cualquier valor. No importa qué valor yo tome, como depende de esta v, yo siempre voy a encontrar una xv tal que evaluarlo en g, esta va a ser más grande. Es decir, vamos a ponerle, es decir, n es menor que g de x para algún x que esté en AB. Yo siempre voy a poder encontrar una x que al evaluarla en g va a ser más grande que esta n, no importa cuánto valga n, para toda n mayor que 0. Y no sé si recuerden, pero se parece mucho a la definición de divergencia o de límite. Cuando un límite de x tiene un punto de la función diverge, o límites infinitos, tiene la definición de eso, ¿no? Es decir, llegamos a la conclusión de que, ¿qué? Concluimos de que g de x no está acotada en AB. Es decir, si yo doy cualquier número n arbitrario, siempre voy a poder encontrar una x que esté en AB, de tal manera que si cuando yo le evalúo g en x, esta va a ser más grande que ese número que el que yo diga. Y eso es la definición de infinito, por lo tanto no está acotada. ¿Y esto qué pasa? Pues esto ya es una contradicción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, habíamos dicho que esta g de x es continua. Ajá. G de x, al no ser 0 en todo el intervalo, entonces g de x es continua en AB. ¿Sí se dan cuenta? Al definir que esto de aquí no sea 0, entonces debe ser continua en AB. Ajá. Pero si tomamos que eso es cierto, llegamos a la conclusión de que no está acotada en algún punto. Pero por el teorema 2 debemos, como es continua, debe estar acotada siempre. Entonces eso es una contradicción. ¿Qué contradice? Contradice al teorema 2. Por lo tanto, y finalmente, debe de existir una y en AB, tal que f de y sea más grande que cualquier f de x para toda x en AB, es decir, que tenga un máximo. Y ya, finalmente es eso, ¿no? Es un poquito, está tediosa, la demostración me encanta a mí. Bueno, me gusta mucho cómo está. Espero poder haber dejado un poco claro esta definición. Ya saben, y bueno, pues me gustó hacer los videos. Creo que me cansé un poco en un momento porque sentía que ustedes no lo estaban aprovechando. Pero bueno, al final mi trabajo es enseñarles, o tratar de apoyarlos. Y aunque ustedes no aprendan nada, a mí me gusta enseñarles. Así que bueno, espero que que haya quedado claro. Cualquier duda ahí estoy para lo que quieran. Y bueno, cuídense.